Buenas y santas, queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que dimos en llamar concilio, ¿no? Una reflexión acerca del Concilio Vaticano II, es decir, una reflexión acerca de lo que es la Iglesia a través de este documento, la Lumen Gentium, Constitución Dogmática Lumen Gentium, la luz de las gentes. Y para entender y comprender este documento es importante tratar de descubrir que habla de la Iglesia y que la Iglesia se entiende a sí misma no a través de categorías que son válidas, que no las discutimos en otros órdenes de cosas, pero que no son suficientes las categorías humanas, sino sobre todo que se entiende a la luz de la fe, a la luz del misterio, a la luz de Dios. ¿Y qué significa entenderse y comprenderse a la luz de Dios? El capítulo primero de la Lumen Gentium justamente reflexiona sobre este tema. Nos cuenta acerca de qué se entiende, qué se comprende cuando se dice que la Iglesia tiene su raíz en el misterio mismo de Dios. Los temas que toca son interesantes, ¿no? Cada capítulo está dividido, como todos los documentos de la Iglesia, por números, de tal manera que uno puede leer, por ejemplo, de la Lumen Gentium, el número 1, el número 10, el número 50. Cuando es citado así, uno va y lo busca. Cada numerito es como un tema, como un párrafo que agota un tema determinado. Y permite así también descubrir, leer más rápido, descubrir cuál es la estructura. Y este capítulo primero, que habla del misterio de la Iglesia, tiene 8 puntos. Y estos 8 puntos nos ayudan a entender y comprender aquello que se ha entendido de parte de los obispos de todo el mundo en ese momento reunidos acerca de qué significa el misterio. El punto 1, que ya lo reflexionamos, es una introducción en el cual habla en cierta manera de la voluntad que tiene el concilio, pero pone al final a la Iglesia en una relación bien concreta. La pone a la luz de la Santísima Trinidad. Y entonces, el punto 2, 3 y 4, justamente se detienen en eso, en descubrir, vamos a decir así, cómo se entiende a la Iglesia a la luz del Padre. Punto 2, la voluntad del Padre Eterno sobre la salvación universal. ¿Cómo se entiende la Iglesia a la luz de la misión y de la obra del Hijo? El punto 3. Y a su vez también el punto 4, el Espíritu, como el santificador de la Iglesia. Después de de sumergirnos en el misterio de Dios, entonces el punto 5 la pone la Iglesia al servicio del reino. Este punto es una novedad dentro de la historia de la Iglesia, por la manera como se plantea, no porque dice cosas nuevas, sino por la manera como se plantea. El reino de Dios o el reinado de Dios. Es decir, la Iglesia como tendiendo hacia ese reino que es el definitivo, que es lo importante. La Iglesia como servidora del reino. Después, para comprender a la Iglesia en la palabra de Dios, hay muchas como figuras que ayudan, ¿no?, a entender la viña del Señor, la esposa,
Hay imágenes bíblicas muy lindas. Y entonces el punto 6 de este capítulo se dedica ahí, porque si bien nosotros vamos a tomar 2 o 3 nada más como centrales, también las otras son muy válidas y nos ayudan a ver y a descubrir parte del misterio, porque son imágenes muy plásticas, muy concretas, de la vida cotidiana, pero a su vez también puestas en los labios de Jesús, en la revelación misma, nos hacen entrar en otro plano, en el plano de Dios, y nos hacen descubrir en lo cotidiano de estas imágenes cosas importantes, muy importantes. Y sí es bueno que las tengamos también presentes, ya nos detendremos en ellas. El punto 7 retoma un tema bíblico, pero que en los últimos 100 años había sido puesto de nuevo en la discusión para entender y para comprender a la Iglesia, y que el Papa anterior al concilio, Pío XII, incluso había reflexionado con una carta encíclica que se llama El cuerpo de Cristo. Y la Iglesia aquí se presenta como el cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué significa, no? Es volver a descubrir eso precioso que nos presentaba San Pablo para describir a la comunidad y para ponerla en relación profunda con el que le da sentido, con quien es luz de las gentes, con quien es Cristo, el cuerpo de Cristo. Y por último, también se termina hablando de como una especie de doble dimensión de la Iglesia. Por un lado, la Iglesia como Iglesia visible, como aquella que nosotros podemos palpar, ver, pero también esa otra dimensión espiritual, mística, de Dios, que a lo mejor no la palpamos de una, pero que forma parte de la verdad de la Iglesia y que nos ayuda a nosotros también a entender y a comprender lo que es la Iglesia. La imagen tal vez más importante es la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por toda la historia previa del concilio, pero también por todas las raíces bíblicas y por la verdad fundamental que tiene. ¿Y qué significa que la Iglesia es cuerpo de Cristo? Nos preguntamos qué significa que la Iglesia es cuerpo de Cristo. Esa expresión tan bíblica de San Pablo, que nos mete en un mundo, en una dimensión que nos ayuda a valorar la identidad, la raíz más profunda de la vida de la Iglesia. El punto 7 de la Lumen Gentium justamente toca ese tema, toca ese tema. Si me permiten, lo vamos a compartir, algunos trocitos, porque es muy largo y tiene cosas muy preciosas y no daría para hacer solamente una serie sobre este tema. Pero más o menos, ¿qué dice el concilio en lo central? Comienza diciendo: el Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y su resurrección. Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándole su espíritu. Muy bien, aquí habla, en primer lugar, de algo muy importante. ¿Quién es Jesús? Es Hijo de Dios, es decir, tiene una naturaleza divina, como decimos en el credo, pero que al hacerse carne tiene una naturaleza humana, asume una naturaleza humana. Es
el Verbo encarnado, la palabra hecha carne, quien redime al hombre, quien vence el poder de la muerte, el poder del pecado, con su muerte en la cruz y con su resurrección al tercer día. Pero algo muy importante, dice, quiere que sus hermanos, porque él tiene la naturaleza humana, igual que nosotros, es, como dice la carta a los hebreos, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Después igualito que nosotros. Por eso somos hermanos. Hermanos de sangre, hermanos de raza, hermanos de condición humana. Y justamente a sus hermanos los congrega. Y los congrega, dice, de entre todos los pueblos, empezando por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, pero a partir de allí la bendición prometida a Abraham se desparrama por la humanidad. Y no solamente congrega, tiene una expresión muy linda, dice, los constituyó místicamente como su cuerpo, dando su espíritu. Místicamente. Una realidad. Mística es... mística no son cositas, digamos, que uno no puede comprobar o que no sabe de qué se trata, porque a veces cuando hablamos de mística, no, son pavas. O sea, mística es entrar en lo profundo de Dios, en el misterio, de ahí viene mística, en el misterio de Dios. Y es en el misterio de Dios que nosotros somos cuerpo de Cristo. Y por eso sigue diciendo en el párrafo siguiente, en ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen misteriosa y realmente a Cristo, paciente y glorificado por medio de los sacramentos. Es un tema de los sacramentos que a veces nosotros los devalorizamos, ¿no? Como, bueno, sí, son cosas que hacemos, hay que hacer la fiesta del bautismo, entonces, bueno, hay que ir a la iglesia para bautizar, la fiesta de la primera comunión. Sin embargo, el sacramento es la fuerza y el poder de Dios, la vida del resucitado, que se comunica, que se da, que está, que viene a lo profundo de nuestro ser. Pavada, ¿no? No es ninguna pavada. Es la maravilla de un Dios que ha buscado algo a nuestra medida. ¿Y cuál es nuestra medida? El tocar, el oler, el ver, el oír. Es decir, el percibir a través del propio cuerpo. Y entonces los sacramentos son agua, pan, gestos sencillos, aceite, gestos sencillos, acciones, imponer la mano. Pero para que nosotros podamos verlas y viéndolas, gustemos lo invisible. Gustemos lo invisible. Y Cristo se comunica así. Jesús se comunica de esa manera. A los creyentes a través del sacramento. Y sigue diciendo todavía un poco más adelante. Así como todos los miembros del cuerpo humano, aún siendo muchos, constituyen un solo cuerpo, así los fieles en Cristo. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y de oficios. Uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios. Qué maravilla acá, porque esta imagen del cuerpo de Cristo, San Pablo la utiliza de esa manera. Un cuerpo tiene una cabeza, pero después tiene manos, tiene hombros, tiene corazón,
tiene pulmones, tiene piernas. Un cuerpo tiene toda unión. Yo no soy mano, yo no soy hombro, yo no soy pie, yo soy cuerpo. El cuerpo de Cristo es todo. Y la imagen de cuerpo nos ayuda también a descubrir esto tan importante dentro de la vida de la iglesia. Después el capítulo 2 lo va a desarrollar de manera preciosa. Pero acá se nos empieza a dar algunas pistas para que empecemos a gustar. Somos un solo cuerpo, los fieles en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y estamos unidos en Él. Pero también estamos unidos cada uno como alguien distinto. Y no perdemos nuestra identidad humana, personal, en ese momento de la unión. Al contrario, somos enriquecidos por la presencia del Espíritu, por sus variados dones, justamente para enriquecer a la iglesia. No enriquecer con obras materiales o con cosas materiales, sino con la vida del Espíritu que cada uno de nosotros tenemos. Y eso nos introduce en otro punto, que es el punto 4, que estaba un poquito antes, donde dice que la iglesia está animada por el Espíritu Santo.